El grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es Él, vive para siempre. El grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es Él, vive para siempre. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Digno es el poderoso, grande y soberano. Digno es el victorioso, reina para siempre. Digno es el poderoso, grande y soberano. Digno es el victorioso, reina para siempre. El más grande eres tú, el grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es Él, vive para siempre. El grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso, vive para siempre. Vive para siempre. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Su poder se expresa en sus obras, su control está en cada detalle. Digno es el poderoso, grande y soberano. Digno es el victorioso, reina para siempre. Digno es el poderoso, grande y soberano. Digno es el victorioso, reina para siempre. Coronado, exaltado para siempre, adorado. ¿Por quién es Él? Coronado, exaltado para siempre, adorado. ¿Por quién es Él? Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a Misión Cristiana del Calvario Costera Diamante. Nos da mucho gusto saludarles, saber de ustedes.
nos gozamos también de los testimonios, de ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Estamos en la semana de oración, de acción de gracias, de celebración a nuestro Dios por esa orden, por esa directriz que Él nos dio, de que cada primer semana de mes, de domingo a domingo, todos demos gracias por la edificación del Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento que se llevará a cabo en Ciudad de Guatemala, donde es nuestra sede. Así le plació al Padre y así lo debemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué no es pedir lo que se requiera de recursos? Porque Él dio la orden y dijo, solo acciones de gracias. Y eso conlleva a que miremos lo grande que es Él y el dueño de todo. Así es que qué bueno que hoy lo vamos a hacer. Y tenemos con nosotros al asistente Daisy Gallardo, que es ella quien nos va a dirigir en esta oración de acción de gracias. Y la actitud nuestra debe de ser de celebración, de confianza, de júbilo a nuestro Dios, porque hecho está. Daisy, bienvenida, vente, pásate. Y vamos a darle el tiempo a Daisy. Qué gusto, mis hermanos, estar conectados con el Espíritu de Dios. La Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, versión PDT, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Hoy juntos nos accionamos en celebración, en entendimiento y esta parte tan importante que es el estilo de vida en el reino de Dios, de esa actitud de ser agradecidos para con nuestro Padre. Justamente Él nos declara qué es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos mantengamos en la actitud correcta. Oremos. Padre, te damos gracias como una expresión y una actitud en nuestros corazones de creerte a ti, por esa palabra que ha sido enviada de parte tuya para que se haga realidad lo que ya está hecho, Señor, en tu realidad. Gracias, Padre, por ese Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento, primeramente en sede Guatemala, pero también así en cada uno de los lugares donde se establece tu reino a través de Misión Cristiana El Calvario, y ahí, Señor, estamos incluidos nosotros. Gracias, Señor, porque nos gozamos de entender que nos haces partícipes, de que, Señor, así como tú has declarado esta palabra, también nos lleva, Señor, al entendimiento de ver esas habilidades en nosotros, Señor, para edificar, construir, no solamente, Padre, el edificio como tal, sino todo lo que se requiere. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que usa personas, pero también, Señor, cada una de las cosas que son necesarias. Pones un espíritu correcto en cada uno de nosotros para hacer tal y como tú has dicho. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Qué gusto es contar con diferentes hermanos, ¿verdad? Tal como dice la Escritura, Dios repartió dones y nos ha dado de su espíritu. Y todos tenemos la bendición de Dios en nuestra vida, los nacidos de nuevo, que podemos compartirla, ¿verdad? Es que qué bueno, gracias a Dios por la vida de asistente Daisy. También quiero dar gracias a Dios por cada uno de mis hermanos de multimedia, que los días de reunión pues están aquí grabando los lunes. Bendigo sus vidas, bendigo también la vida de ustedes, mis amados hermanos, que de alguna manera, como decía el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, ¿verdad? En Filipenses, habían tenido cuidado de él.
Gracias, gracias por aquellos que han tenido cuidado de mí, cuidado de los hermanos, que nos hacen llegar. Me dio mucho gusto que la hermana Rosita nos enviaba esta semana un frasco de café, porque aquí hay café para el que llegue, ¿verdad? Y pues principalmente nosotros, que aquí nos la pasamos desde muy temprano. Entonces, a aquellos hermanos que mandan sus siembras, que mandan alguna cosa, ¿verdad? Para compartir, pero qué gusto me da y bendigo sus vidas, bendigo lo que ustedes siembran de una manera extraordinaria, que el Señor les recompense con una cosecha abundante. Amén. Gracias al Señor, porque miren, se llegó el tiempo de nuestro primer Congreso Mundial. Sé que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad y la bendición de ir a Ciudad de Guatemala a los congresos. Siempre es un gusto estar en esas convocatorias del Espíritu, el prepararnos, porque sabemos que eso requiere cuando viajamos, pues todo lo que implica un viaje, hospedaje, el transporte, sea terrestre o sea vía aérea, las comidas, las siembras. ¿Y se han dado cuenta que el Señor siempre nos ha suplido? Desde hace 2 años hemos tenido nuestros congresos en línea. El Señor no se detiene. Pero si Él no se detiene, tampoco nosotros, su iglesia, que es su cuerpo, debemos de detenernos. Por lo tanto, cuando se nos convoca a siembra, gustosamente tenemos que participar. Bendigo al Señor porque veo a través de eso también el entendimiento, el desarrollo de muchos de nosotros al ser prontos para participar de lo que el Señor nos convoca. Recordemos que estamos sembrando para el reino de Dios. Y nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Así es que del 15 al 17, nuestro Congreso Mundial. No debemos de perderlo, ni nos conformemos con decir, después lo veo. No, mis hermanos. Después lo podemos ver, pero para seguir reforzando, tenemos que estar conectados en el día y la hora que es. Eso nos lleva a ser responsables, a darle prioridad al Señor. El decir después, así como que no, ni siquiera fue una prioridad, ni siquiera intenté pedir mis permisos, mis vacaciones, porque tengo otros planes. Es que en todas nuestras decisiones se ve el señorío de Cristo. Así es que estamos a tiempo, dentro de prácticamente 8 días, el martes, hoy es miércoles, estaremos iniciando nuestro Congreso Mundial. Amén. Prepárese en todos los sentidos. Gracias al Señor por ello. Vamos a iniciar lo que el Señor nos ha dado para compartir en esta noche. Padre, gracias por tu bendición en nuestra vida. Te exaltamos y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque nos trabajas para que podamos cumplir tu propósito. Bendigo tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, quiero que por favor abramos las escrituras en 2 de Timoteo 1:7. El Señor es tan maravilloso y tan claro para hablarnos que ninguno de nosotros puede decir, es que no lo entiendo. Y si lo decimos, es que por la razón puede ser porque no pusimos atención, porque estamos distraídos,
o porque no queremos entender. Pero Dios es claro. ¿De qué sirve que Dios nos hablara de una forma que no le entendiéramos? Por eso Él nos dice que no hay excusa, que somos inexcusables. Y miren lo que dice la Escritura. Porque no nos ha dado Dios, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Qué grandioso es eso, porque ustedes y yo, como hijos de Dios y como templo del Dios viviente, a quien tenemos que evidenciar en todas las áreas de nuestra vida, es a nuestro Padre. El que está en nosotros, el que mora en nosotros. ¿Sí? Y aquí claramente dice que Dios no nos ha dado, no nos dio un espíritu de cobardía. Pero también con toda claridad dice lo que sí nos dio, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Definitivamente nuestro Dios y Padre es sabio y Él conoce todas las cosas. Y Él nos ha capacitado, nos ha hecho de tal manera que nosotros, sus hijos, su iglesia, le podamos hacer frente a cualquier situación y glorificarle, expresarle. Cuando hablo de hacer frente, no es que salgamos así como caballos alocados, desenfrenados, así como que sí se escucha el poder de la fuerza del caballo cuando va a toda la fuerza, pero sin rumbo, ¿sí? El Señor nos habla de que nos dio su espíritu, de poder, de amor, pero dice de dominio propio. O sea, esa fuerza, ese poder, ese amor tienen que estar gobernados por su espíritu. Claramente Él nos ha dicho, iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Eso nos lleva a ver que la iglesia tiene que ser fuerte, vigorosa, poderosa. Por eso el Señor nos dice en Marcos 16 que hollaremos serpientes y escorpiones. ¿Ustedes creen que las personas que puedan pisar, hollar, tiene que ver con eso, verdad? De estar sobre, voy a hablar de esto, en este caso, serpientes y escorpiones, ¿es gente cobarde? A mí las serpientes no me gustan. No les tengo miedo, pero me horrorizan. Sin embargo, si se requiere, yo tengo el poder y la autoridad y la fuerza que Dios me da para no permitir que me haga daño. Imagínense que yo vea que una serpiente viene para acá y me quiere morder y que yo me quede ahí nada más temblando del miedo. No, tenemos que actuar, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia estemos entendidos. Sí que Él nos hizo libres, pero también que nos ha dado poder, amor y dominio propio para usarlo, para expresarle. No nos quiere más escondidos, no nos quiere más limitados, por eso nos hizo libres. No nos quiere ya jamás nunca atados. ¿Sí? Vituperados. Por eso nos recalca que Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la Escritura encontramos
en Josué, en el capítulo 1, vamos a Josué. ¿Ustedes saben quién era Josué? Josué, en el tiempo de Moisés, pudiéramos decir que era un joven a comparación de Moisés, pero era un hombre con ciertas características especiales de parte de Dios. No era un joven que solo iba, vamos a decir, no era un joven que solo se congregaba, no era un joven que se conformaba, no, tenía hambre, sed de Dios, buscaba, anhelaba. Y eso lo llevaba a estar activo, ¿sí? Eso lo llevaba a ejercitarse. Si nosotros nos ejercitamos en el área que sea, ¿verdad que ese es el área que se hace fuerte? ¿Ya me estoy dando a entender? Cuando nosotros nos ejercitamos en lo que Dios quiere, nos vamos a hacer fuertes de parte de Dios. Expertos, como nos quiere. Capaces. Estar en todos los procesos de Dios que Él nos convoca, estar no solamente siendo parte de como espectadores, sino involucrados, ejercitándonos. Vamos a desarrollarnos y cada día nos vamos a ir haciendo fuertes en Dios, porque nuestra fuerza viene de Dios. ¿Cómo era Jesucristo nuestro modelo por excelencia? No era un debilucho, pero Él, miren, tenía una relación constante con el Padre, las 24 horas del día, pero tenía sus tiempos especiales con el Padre, porque la Escritura dice, y se levantaba, ¿qué dice? A las 12 del día. Dice, muy de mañana. A veces uno no se quiere levantar muy de mañana, pero Él se ejercitaba y Él era fuerte, cuidaba su relación con el Padre. Por eso sabía oír, sabía dirigirse bien en todo lo que hacía, porque era fuerte, tenía ejercitado todo su ser para ver, para oír, como lo hacía el Padre. Así como Jesús nos dejó ese ejemplo, así quiere el Padre que nosotros, sus hijos, seamos, porque tenemos la misma genética, solo que hay que desarrollarla. ¿Requiere fuerzas? Sí. Determinación también. Si nunca hemos ido a hacer ejercicio y comenzamos a hacerlo, ¿qué tal los primeros días? Mucho dolor. Experimentamos cosas que no habíamos experimentado, por supuesto, porque si no lo habíamos hecho, y en ocasiones al otro día no queremos ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, hacerlo, porque hay una meta, porque hay un propósito por el que estás haciendo ejercicio. Salud, principalmente, es el estar bien. Cuando el Señor nos muestra que somos sus hijos, que somos templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no tenemos que dar lugar a otra cosa. Él no te dio un espíritu de miedo ni de cobardía. Eso no debe de morar en ti, que eres templo del Espíritu Santo. Pero sí debemos de entender que nos dio su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos que cuidar la forma de cómo el Señor nos hizo y cómo nos quiere. Y no permitir que la cobardía, que el desánimo, que el temor sean los que llenen o gobiernen nuestra vida. Aquí en Josué, ya espero que ya lo tengamos todos, en el capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Le dice lo que nos está hablando, que no nos dio ese espíritu. Dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense,
pero siempre y cuando no desmaye, siempre y cuando no tema. Porque fíjense lo que es de tremendo el sistema. Cuando la gente está debilucha, cuando la gente no tiene ánimo, es que le dicen, Dios, ayúdame. No. Esfuérzate, dice, y sé muy valiente. Sigue adelante. No temas ni desmayes. ¿Que vienen situaciones? Sí. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dijo algo. Ahí en Juan 14. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Sí o no nos dice eso? Eso dice Dios, eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si Él nos está diciendo, no se turben, no nos turbemos, sino todo lo contrario. Hermanos amados, esforcémonos y seamos muy valientes para seguir adelante. El reino de Dios es para los valientes. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero ese perseverar no es de estar así como que arrastrados, que a luchas, no, con gozo, con alegría, porque sabemos quién es nuestro Dios. Aquí el Señor le dice a Josué, ahí en el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense en dónde debería estar su mente, meditarás en él para que guardes, no nada más para que sepa, sino para que hiciera, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, fíjense, y solo entonces, no dice que Dios va a hacer prosperar su camino, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no dice que es Dios el que lo va a hacer prosperar? Porque ya Dios lo determinó así. Que al creerle a Él, que al esforzarnos, que al hacer como Él manda, Él ya determinó que íbamos a ser bendecidos. La Escritura dice que Dios bendice, ojo, al diligente. Eso ya está determinado. Eso no viene por orar, el que Dios me bendiga. Eso no viene por clamar, por ayunar, no, eso viene por hacer. Por eso aquí le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Creo que toda la gente quiere prosperar, pero caemos en esa trampa de solo estar pidiendo, solo estar orando. Y Dios nos dice, no, no quiero que clames más, actúa, levántate, trabaja, sé fiel, medita en lo que yo digo, cumple lo que yo te mando, no temas. Me gusta poner este ejemplo que aquí en México conocemos muy bien. No sé de los otros países donde nos vean qué tipo de negocios haya similar a este que voy a poner. De ejemplo, aquí hay unas tienditas que venden de todo, se llaman Oxxos. En algunos lugares también hay aquí, pero no tan fuertes como el Oxxo. El 7-Eleven, ¿cómo es? Círculo Rojo también. Y bueno, el asunto es, miren esto, que el que tiene, no sé, una franquicia, el que es dueño del Oxxo, no tiene miedo de poner un Oxxo. Tienen sus características bonitas, porque donde llega un Oxxo, arreglan bonito, hay luz, y por lo regular se ponen donde es esquina. Pero en ocasiones hay uno
de este lado de la calle y del otro hay otro, casi enfrente, fíjense. Si uno tuviera temor, diría, no, es que no voy a vender, mejor no pongo nada. Pero venden. Y les pudiera decir que no son tan baratos, pero están abiertos las 24 horas. Y se supone que prácticamente tienen de todo. ¿A qué voy con esto? De que si el Señor nos está diciendo que Él bendice al diligente, ¿ustedes creen que los dueños de esa franquicia son flojos? No. Diligente. Puede que no sean cristianos, porque no sé. Pero Dios no dijo voy a bendecir al cristiano, dijo al diligente. Qué mejor que fuéramos nosotros, los hijos de Dios, ejemplo de diligencia. Que no nos dormimos en nuestros laureles, sino que le creemos al Señor y actuamos. Pero empezamos a meditar, ay, pero es que mira cómo está la situación, y es que la guerra, y es que el clima. Nosotros tenemos que creerle a Jehová, sobre todo pronóstico, sobre toda cosa. Nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios, al Dios viviente. Si Él nos mandó a hacer negocios, a poner empresas, tenemos que hacerlo. Por supuesto, yo sé que Él te va a dirigir, que Él me va a dirigir. Y no dormirnos en nuestros laureles. Pero le creemos a las circunstancias, le creemos a tal vez al familiar que te dijo, no, yo quebré, ahorita con la pandemia tuve que cerrar. Pero si Dios, con todo y pandemia y con todo que mucha gente está cerrando, a ti y a mí nos dice, abran negocios, emprendan empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Él y hacerlo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 20, miren, nos dice esta gran verdad. Segundo de Crónicas 20:20. Creed, ¿qué dice? En la segunda parte del versículo, dice, creed en Jehová vuestro Dios. Y el punto es el siguiente, ¿Jehová es tu Dios y Padre? Porque si no lo es, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que lo sea, para que tú te acerques a Él, para que tú estés seguro, porque dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Eres una persona segura? ¿O eres una persona insegura que te tiemblan las piernas por todo lo que acontece? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Él no te dio un espíritu de miedo. ¿Cómo debes de ser tú como hijo de Dios? Yo como hijo de Dios. ¿Me tiene que temblar todo? No. Vemos a Jesucristo, nuestro Señor y modelo, cuando estuvo en la barca, dice que cómo estaba de tremenda la tormenta. Y los otros pescadores expertos tuvieron miedo. Él no, porque no había cabida para el temor en él. Cuando menciona la Escritura que ya se llegaba el tiempo de que Jesús fuera a la cruz, ¿se acuerdan que dice que fue al monte de los Olivos y ahí oraba cuando lo arrestaron? ¿Se imaginan todo el relajo que llegaban los soldados? Llegaron de noche para apresarlo. Probablemente, si hubiésemos sido nosotros, aún no entendidos o no perfeccionados en el amor de Dios, tal vez hasta un coma diabético le da a alguien que se le sube del miedo.
de la impresión. ¿Se han fijado que cuando hay ese tipo de situaciones y no somos gobernados por Dios? A mí me ha tocado ver hombres, voy a usar esta palabra, muy machitos según, pero cuando llega la policía, los agarra o cualquier otra situación fuerte, hasta se hacen pipí, se orinan, de que se descontrolan. Sin embargo, nuestro Dios no quiere una iglesia descontrolada. Dice, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. No te dio un espíritu torpe tampoco. No nos dio un espíritu blandengue. Cuando hablo de blandengue es algo así, miren, que no tiene forma, que se mueve para donde sea. Un ejemplo bueno. No mucho ya hay, pero ¿se acuerdan que había unos como globos gigantes que tenían un ventilador redondo abajo y era un mono que se hacía así con el aire? ¿Ya se acordaron? Por eso digo blandengue, porque eso le dejan de echar y se desinfla sin el aire, porque no tiene una estructura. Nosotros no somos así de esos muñecos blandengues que si la tentación viene, ¡ay! Cedemos. Que si viene el enojo, ¡ay! También así. No, no te dio un espíritu blandengue, sino dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que aunque venga la tentación o la situación que venga, dice resistir. ¿O no dice eso la Escritura? Cuando digo la Escritura, o sea, ¿no dice eso Dios? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense que meditábamos en algo, que quiero que vayamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 3, verso 9. Digo meditábamos algo porque el día lunes que estaba grabando y que aquí estaba tanto el hermano Samuel como el hermano Andrés Zamora, meditábamos sobre algo que ahorita vamos a ver. Ezequiel, capítulo número 3, versículo del 9 en adelante. Voy, Es que se me fue las hojas de mi Biblia. Ezequiel, capítulo número 3, versículo 9. Bueno, desde el 8. Dice, he aquí, yo he hecho tu rostro, ¿cómo? Fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios nos habla que Él nos ha hecho fuertes. Y lo que platicábamos con los muchachos el día lunes era acerca del pedernal. Porque aquí pone de ejemplo eso, ¿verdad? Que nos hizo, ¿qué dijo? Fuertes. Y pone el ejemplo de un pedernal, como un pedernal. Y sí, un pedernal es una piedra, pero no es cualquier piedra, fíjense mis hermanos. Es una piedra que tiene ciertas características. Como nuestro Dios es tan maravilloso. Y mirábamos, ¿verdad? Que el pedernal precisamente es una piedra muy, muy fuerte, compuesta, ¿de qué estaba compuesta, hermano Samuel? Silicio. De silicio De alto carbono. y de alto carbono. Ustedes saben que los diamantes se encuentran precisamente en las minas de carbón, pero hasta pues profundidades muy especiales. Y hablando del pedernal, fíjense que dentro de las características que tiene hay de colores y todo, pero esa piedra es filosa.
esa piedra también, fíjense todas las propiedades que tiene por cómo está compuesta. Si le llegan a dar, esa es la que sirve para hacer fuego, saca chispas, saca luz y es prácticamente indestructible, fuerte. Y yo estaba mirando las propiedades que tiene el pedernal y digo, no cabe duda que el Señor por eso nos pone de ejemplo, que así nos hace. Es muy resistente debido a que está formada por cuarzos criptocristalino. Y bueno, menciona que tiene varios tonos. Y la escritura nos habla de la importancia de las armas en el tiempo de guerra que había en el Antiguo Testamento. Y precisamente, fíjense que las puntas de las lanzas eran hechas de piedra de pedernal, porque eran filosas. Entonces, el pedernal sirve como un arma, pero un arma que está bien filosa, que sirve fuerte. Vuelvo a que Dios, porque el punto de esta noche es que Dios nos ha hecho fuertes en Él. Nuestra fuerza viene de Dios. Y entre más le creemos, entre más accionamos en lo que Dios quiere, más fuerte nos volvemos. Porque esta nuestra fuerza no viene de un gimnasio. Esta fuerza viene y esta seguridad viene porque le creemos a Él. Esta fuerza que yo tengo no solamente viene porque como bien, como proteínas, no, viene porque viene de parte de Dios y le creo. Y cuando hablo de creerle es que hago lo que Él dice, o sea, me ejercito. Entonces el pedernal, esta piedra sirve para fabricar herramientas, ¿sí? Sirve para fabricar esas armas, como les digo, las puntas de las lanzas, que eran tan valiosas en el tiempo bíblico. Hubo un tiempo en que los enemigos eran tan listos, tan astutos, que quitaron todas las armas a toda la gente de que conquistaban todas. No había armas, ¿con qué se defendían? Y es cuando dice que solo Jonatán, Saúl y algunos tenían armas, por eso cuando Jonatán le da su espada a David, le está demostrando cuánto lo ama, porque no había armas, no había ni siquiera herreros ya para que fabricaran armas, porque los enemigos eran bien listos y ¡pum!, los mataban, porque de esa forma no había quien les proporcionara las armas. Y el pedernal no era cualquier piedra, pues a eso voy. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios y por eso nos quiere tan entendidos. Que somos esas puntas de lanza, ¿sí o no nos ha dicho Dios eso? Somos la gente fuerte. Tan fuerte que nada nos debe de detener, ni de hacer frente, ni de llenarnos de excusas, de temores, no. Porque Él nos ha hecho libres para su gloria. Y cuando decimos que para su gloria es para hacer lo que Él manda. Entonces también estaba viendo que con el pedernal se puede hacer fuego. Y habla que debido a las propiedades que tiene esa piedra, cuando le das con otra piedra, chispea y saca el fuego. No es con cualquier piedra. Ahora entiende. Las veces que uno quiso hacer fuego, experimentar eso y no salió, porque no es con cualquier piedra. Entonces, el fuego, fíjense, Dios nos ha dicho que somos luz. El fuego sirve, ¿verdad? Hablando de las propiedades también del fuego, para alumbrar, para que no se acerquen los animales. El fuego sirve para calentar. Fíjense todas las propiedades que tiene el fuego. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, su espíritu, su fuerza, somos la luz del mundo. O sea, no nos podemos permitir bajo ninguna circunstancia ser débiles. Además,
hablando de las características del pedernal, como es de colores, cuando ya la conocen y saben cómo está hecha y la pulen, es como una piedra preciosa por los colores, la forma que le den. Fíjense todo lo que hay sobre esa situación de esa piedra. También sirve como material de construcción debido a su fuerza que tiene, a la dureza. ¿Y no nos ha hablado el Señor que seamos edificadores? Que somos edificadores. Y un edificador sabe elegir los mejores materiales. Nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Que el Señor nos llama a ser fuertes. Y Él dice, yo te haré. Él nos ha hecho fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es nuestra fuerza? Cristo. Nuestro modelo de fortaleza. Nuestro modelo de todo. Pero hablando de la fortaleza, de lo fuerte, es Él. En todos los aspectos. Físicos, pero espirituales y emocionales. No nos podemos permitir ser débiles bajo ninguna circunstancia. En el dolor, en la angustia, como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, escasez, hambre, peligro, desnudez, nada. Nada nos debe de separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos entendidos. Tú y yo como hijos de Dios, ¿cómo van a imaginarse que ante cualquier noticia, cualquier situación, comencemos a temblar? No. La Escritura dice que el corazón que está confiado en Dios no tiene temor de malas noticias. Porque estamos entendidos de quién es nuestro Dios. Estamos entendidos que Él domina todo y tiene todo bajo control. Imagínense si no somos gobernados por el Espíritu y nos dan una noticia que falleció lo más querido nuestro. No digo que no vamos a sentir, pero eso no nos debe de desconfigurar. Imagínate que te dan la noticia, se murió tu papá, se mató tu hijo, y ahí mismo tú te infartes o te dé un derrame y quedes inutilizado. Esa no es la voluntad de Dios. Y sí sentimos, pero nuestros sentimientos gobernados por el Espíritu. ¿Ok? Ya lo despedazaron, ya se murió. Estoy hablando de lo que nos está tocando vivir, de esas situaciones tan extremas que por supuesto no queremos que nos pase, pero aún si eso llegara a pasar, al oír eso tenemos que saber qué hacer. Tenemos que estar sobrios por si el Señor nos da una indicación, que vayamos, que lo levantemos para que viva, porque son los tiempos de expresar la grandeza de Dios. Pero también, si no lo vamos a levantar, tenemos que estar bien para lo que continúa. Por eso lo más importante, iglesia, hermanos amados, es mantenernos como el Señor nos manda, entendidos, llenos de Él. Porque si vivimos, ¿qué dice la Escritura? Para Él vivimos. Y si morimos, ¿para quién? Para el Señor, sea que vivamos o muramos, de Él somos. Pero no que no sea un dicho, sino que realmente sea lo que expresamos, lo que vivimos. Ese salmo que está en la Escritura donde dice que el corazón que está confiado en ti no tendrá temor de malas noticias. Es el Salmo 112:7. Yo tengo aquí la versión Nueva Biblia Viva.
Ellos no tienen miedo, fíjense, hablando de que no nos dio un espíritu miedoso. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Y el Señor nos ha hablado de no haber dejado portillos abiertos. Todo es del Señor, Él tiene el control de todo. Y en este tiempo eso es lo que nos ha tocado vivir. Lo que está aconteciendo es lo que nos toca vivir en esta época, pero también lo que Dios habló que es para esta época, también tenemos que expresarlo. Una iglesia fuerte, una iglesia gloriosa, una iglesia que ni las puertas del infierno prevalecen contra ella, una iglesia que, como dice ahí en Ezequiel, que nos iba a hacer fuertes, que nos hizo fuertes, no como un pedazo de barro, dice como un pedernal. Y no solamente era fuerte el pedernal, sino útil. Usted y yo no nada más somos fuertes y que tenemos aguante, resistencia, no, sino que somos útiles para bendecir, para cumplir su propósito. Amén, hermanos. No nada más se trata de resistir, sino es algo de resistencia. Se trata de expresarlo a Él. Sí fuertes, pero expresando a Cristo. Que nada nos detenga. Hebreos 11:34. Miremos esta maravillosa verdad de Dios que nos habla aquí en Hebreos para que sigamos edificándonos y creciendo en Él. Hebreos capítulo 11, versículo número 34. Está hablando, como se le conoce a este capítulo, de los hombres y mujeres de fe fuertes. Y miren lo que dice. Apagaron fuegos, no crean que cualquier fueguito así, con una bandeja con agua, una cubeta, y ya se apagó el fuego. No, dice fuegos, ¿cómo dice? Impetuosos. No sé en otras versiones qué diga. Dice, evitaron a filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en las batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Dónde dice que se hicieron fuertes? En la batalla. En la práctica. ¿Dónde nos vamos a hacer fuertes? En Dios, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios nos manda. Ahí nos hacemos fuertes. Ahí nos hacemos, mis amados hermanos, firmes. Que nada nos mueve, porque ahí conocemos también a nuestro Dios. Yo les he dicho, hasta el día de hoy me considero así, inmovible de mi Dios. No importa lo que venga, Él es mi Dios. Lo he visto en la práctica. Me han venido situaciones, muchísimas también. He tenido pérdidas también. Enfermedades últimamente, ¿sí? Pero eso no significa que Él no sea mi Dios, al contrario. Lo veo, lo conozco. Y de Él y en Él es de donde yo saco mis fuerzas. Amén. Hebreos 11:34 dice la versión amplificada: extinguieron el poder de un fuego enfurecido, escaparon del filo de espadas, por debilidad se hicieron fuertes, se volvieron poderosos e implacables en batalla, poniendo en fuga las fuerzas enemigas. Apagaron esos fuegos impetuosos, o sea, fuertes, enfurecidos. Significa que así como dice de aquellos edificadores, ¿se acuerdan? Que van a venir los vientos, las tormentas, con ímpetu van a dar
No nada más así, el viento, no, con todo. Pero el que está firme, mire que no caiga. El que está firme en Dios va a poder resistir en el día malo. Y después de que pase el día malo, volvemos a estar más fuertes, no iguales, más fuertes. Porque nos estamos ejercitando en Dios, porque nuestra confianza, todo se desarrolla en esos tiempos de batalla también. Precisamente Efesios 6:10 nos habla de eso. Efesios capítulo 6, versículo número 10 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿en dónde debemos de fortalecernos? En el Señor y en el poder de su fuerza. No basta con que solo tome vitamina C, D, E, todas las vitaminas B12, bellodeta, que sabe que tanto tomamos a veces, complejo B. No. Dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Podemos estar bien fuerzudos porque solo le metemos al cuerpo. Y el cuerpo está ejercitado, fuerte. Pero hay una realidad. El hombre que no tiene su confianza en Dios en el día malo, aunque con su cuerpo él levante un camión, cuando viene el día malo, si no estamos fuertes en Dios, si nuestra fuerza no está en Dios, el ánimo se viene al suelo, aunque seas de cuerpo fuerte. Es que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Conocemos gente deprimida, que una emoción los dejó en el suelo y que no se pueden levantar. Porque no basta con solo ser fuertes en el cuerpo e invertirle al cuerpo con vitaminas, proteínas, tratamientos, no. Es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en lo que Dios nos habla. Cierto, somos libres, pero los libres se deben de cuidar como el Señor manda. Deben de edificar su vida. Tenemos esa responsabilidad de edificar bien. Termino con el Salmo 84:5. Salmos 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están, ¿qué cosa? Tus caminos. Estoy bien fuerte. ¿Qué hay en mi corazón? Ponerme, como dicen por ahí, bien mamey, para conquistar a alguien, para presumir. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice aquí, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, pero en mi corazón está lo que Dios quiere, sus caminos. Y ahí es donde yo agarro fuerzas porque sé lo que Dios quiere. Y sigo adelante. Yo no quiero estar fuerte solo para presumir. No quiero eso. Eso no me llena. Yo quiero ser como mi Padre. Y mis fuerzas, mi ayuda y mi todo es Él. Pero tengo que conocer sus caminos y que estén aquí, su propósito. Y estar súper entendida y entendidos que Él no me dio un espíritu de miedo, ni débil, ni de temor, sino todo lo contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Así es que yo los llamo para que seamos responsables y determinados a edificar bien. Por eso les hablaba del pedernal. No es cualquier piedra, pero es una piedra fuerte, de mucho valor. Tiene muchas propiedades, mucha utilidad. Entonces, no se encuentra en cualquier lado. Hay que observar
Pero si yo quiero estar bien edificada, así voy a esforzarme, voy a ser valiente en Dios. Con mi Dios, dice, derribaremos muros, ejércitos, lo que sea. Ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros si estamos como Dios quiere. Pueden venir y van a venir situaciones, pero no van a prosperar si nosotros somos fuertes y tenemos esa relación así con nuestro Padre. Sabemos discernir y en el día malo vamos a salir del día malo y vamos a salir bien. Pero vamos a enfrentar situaciones, por supuesto, pero fuertes, confiados en que Él es nuestra fuerza. Salmos 84:5, eso nos dijo. El hombre que tiene en ti sus fuerzas. Yo confío en mi Dios. Otros confían, dicen, en carros, en caballos, en lo material. Pero eso, nuestro Dios así lo tumba. Pero a Él, ¿quién lo tumba? Así es que, iglesia, a edificar bien, fuertes, entendidos. Si necesitamos nuestras fuerzas, dice que vayamos a Él. Y saber el por qué tenemos que ser fuertes por Él, para establecer su reino, para expresarlo. Amén. Así es que, manos a la obra. Padre, gracias, Señor. Porque nuestro deber es fortalecernos en ti y que nuestras fuerzas manifiesten que vienen de ti. Que podamos expresarnos en todo tiempo con la sabiduría, con la misericordia, con los dones también, con todo lo que tú nos has dado para gloria de tu nombre en cualquier situación. Fuimos llamados para hacer tu expresión y somos templo tuyo. Y en nosotros como templo debe de haber esa gente fuerte, esa iglesia victoriosa, esa iglesia que la has hecho como un pedernal de fuerte, que ni las puertas del infierno prevalecen contra nosotros. Gracias, Señor, porque aplicamos lo que tú nos hablas hoy. Aplicamos lo de esos 2 edificadores que oyeron, pero que hacemos y edificamos como tú mandas. Gracias porque no nos has dado un espíritu de miedo, de temor, de descontrol. No nos has dado un espíritu opacado, nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que ni las puertas del infierno prevalezcan contra nosotros. Muchas gracias, Padre. Y hoy, tal como nos dices en la Escritura, en el Salmo 112, que el corazón que está confiado en ti no tiene temor de malas noticias. Y hoy declaro esa palabra que se hace real en aquellas noticias que han dado algunos de mis hermanos, diciéndoles diagnósticos médicos desastrosos, diagnósticos médicos con situaciones que han querido venir a atemorizar. Hoy, hermano amado, actívate en lo que el Señor quiere y echa fuera todo temor. El Señor es nuestro sanador. En aquellas noticias que tal vez te están diciendo nos vamos a divorciar. No temas, levántate y créele al Señor y sé transformado en el poder de su fuerza. Declaró milagros porque ese es el reino de Dios. Eso también se debe de mover en el reino de Dios. Milagros.
asombrosos que solo nuestro Dios lo puede hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, a practicar, manos a la obra. Amén. A llenarnos, a fortalecernos de la fuerza del Señor, de su realidad. Dios bendiga las finanzas que le pertenecen al Señor y que hoy traemos para Él. Diezmos, ofrendas, siembras, primicias, con gozo y alegría. Amén. Que el Señor les bendiga y seguimos en contacto toda la semana, mis amados hermanos. Hasta pronto.